Saludo en el nombre de Jesús. Este es el ministerio de Jesucristo, la piedra viva. Y quien le habla es el evangelista Elías Álvarez. Dándole gracias a Dios. Una y otra vez le doy gracias al Señor por la oportunidad de poder estar con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Y quiero que sepa que esto siempre nace del corazón de Dios y Dios lo pone en mi corazón. Me da mucho gusto poder compartir la palabra. Hay personas que quizás dicen, no sabemos por qué la gente hace las cosas. Yo te puedo decir porque yo lo hago. Agradecido de Dios. Muy agradecido por todos estos hombres y mujeres de fe que a través de las décadas en mi vida impactaron mi vida con palabra de Dios, con enseñanza de Dios, y me llevaron a través del Espíritu Santo a ser el hombre que soy hoy. Y me siento endeudado en gran manera con todas estas personas porque ellos sacaron de su tiempo para poder enseñarme lo que Dios le había revelado a su vida, las cosas que Dios había hecho y cómo Dios operó en ellos. Soy agradecido y por causa de eso yo estoy aquí, en pie. Tengo muchas personas que les debo de dar gracias. Si me fuera a mencionar varios nombres, desde mi papá, Héctor Álvarez, Loida Colón, Carlos Valle, Santos Luciano, una persona que amo y quiero mucho, una señora que se le decimos Coco de cariño, Pastor Dunphy, misionero Peter, Pastor Raúl López, diferentes personas que pusieron y dieron de su corazón para que yo y otras personas pudiéramos estar de pie y podamos bendecir. Yo estoy dando de gracia por lo que gracia hemos recibido. Así que estamos estudiando el tema identidad. Estamos en la parte 3 de identidad. Si usted está viendo esta parte y no ha visto la 1, la 2, le aconsejo que la vea, porque es una secuencia. Te estoy llevando de la mano desde lo simple, lo natural, y empezamos a entrar en lo más profundo y en lo sobrenatural de Dios. Y como breve, muchas personas, ¿verdad? Como un resumen breve, muchas personas se preguntan ¿cuál es mi identidad? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy en este mundo? Y estas son preguntas muy válidas. ¿Dónde yo consigo esta respuesta? Y si usted se mete al internet, como mucha gente está haciendo hoy en día, le duele algo, allá vamos a Google, buscamos dolor de barriga y Google le dice desde cáncer en tal sitio, que si usted tiene esto, aquello y lo otro, y ya usted se automedicó y ya usted dice, yo tengo una enfermedad catastrófica. Y usted va al médico y le dice al médico, yo busqué y yo tengo cáncer. El médico le dice, no, mi hermano, usted tiene un problema de gases en el estómago y se le acumuló un gas en el lado derecho y le da un dolor increíble. Tómese estas pastillitas y se le quitó. Muchas personas van al internet a tratar de buscar evidencia de su comportamiento y entran a páginas de psicólogos y entran a esto y se automedican. Yo tengo este espectro, yo tengo tal situación, yo soy bipolar. No haga eso. Vaya a gente que sabe. Lo mismo pasa con la identidad. Las personas dicen, ¿cuál es mi identidad? ¿A quién yo me parezco? ¿O a quién yo quiero ser? Entonces los muchachitos van corriendo a donde están los raperos, donde está, ¿verdad? Mencionan mucho Bad Bunny. Hay mujeres que dicen, yo quiero ser como Beyoncé, Jennifer López, yo quiero ser esto, aquello y lo otro. Y cuando usted viene a ver, tratan de ser otra persona. Se visten como ellos, compran su ropa, compran sus perfumes, compran sus zapatos, compran lo que tenga la marca de ellos para ser como ellos. Pero entonces se preguntan, ¿qué es la identidad? Porque la realidad del caso, por más que tú te quieras parecer a alguien, si tú lo conoces en persona, solamente hay una versión de ese original. Y si tú eres un fan, cuando te paras al lado del original, simplemente eres una copia. No eres el original.
todo el mundo busca, como dije la vez anterior, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué sirvo? ¿Dónde yo consigo esto? Yo quiero que me acompañen a Malaquías, el último libro de la Biblia. Y vamos a empezar a hablar de cómo funciona esto de identidad y dónde yo consigo lo que es identidad. En el Antiguo Testamento hay varios momentos en donde se define en una persona lo que es identidad. Y yo quisiera agarrar el modelo de Abraham cuando tiene a Isaac. Dice la Biblia que Abraham enseñó a Isaac en todo. O sea, le enseñó a cazar, le enseñó a bregar con ganado, le enseñó a bregar con la cantidad de gente que él tenía, que en una ocasión, no me acuerdo si eran 200 y pico de hombres o algo así, que tenía más su familia, eran muchas personas. Él le enseña a Isaac lo que es oficio, él le enseña a Isaac lo que es cómo tú manejarte en carácter, manejarte en negocios, manejar frente a gente, manejarte dentro de los tuyos, cómo tú poder manejar la herencia que Abraham le iba a dejar. Y si usted sigue leyendo, usted se da cuenta de que Isaac, cuando Abraham muere, sigue haciendo todo exactamente como Abraham lo hacía. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir otra vez. En hebreo, la palabra padre significa source. Eso en inglés source, en español es fuente. Pero en hebreo, la palabra source o fuente es una definición profunda. O sea, de donde el hijo puede agarrar todo lo que necesite, conocimiento, entendimiento, sabiduría, capacidades, manifestación, dinero, bienestar, menciónalo. El padre significa esta fuente donde el hijo puede ir y siempre puede conseguir todo lo que necesita. Eso significa en hebreo padre. Para nosotros, aquí en Latinoamérica, pues padre no significa eso. Padre significa el que me parió, el que me dio vida. Y aquí en Latinoamérica, si me quieren corregir, me pueden corregir, por lo menos aquí en Puerto Rico que puedo hablar. Aquí hay unos refranes que no son muy lindos acerca de los padres. No, quiero comparar lo que significa padre en la Biblia y lo que significa padre en mi cultura. Mucha gente dicen por ahí, no, padre es el que te cría. Escuche, padre es el que te cría. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad hay muchos huérfanos con padres vivos. Una noche de placer o simplemente te amo, te quiero por una semana o un mes y me fui. Y mamá se queda con el nene y el nene se quedó sin papá. El papá está vivo. Si no fuera por Asume que lo meten preso, el papá se desaparecería y no pagaba ni pensión. Para Puerto Rico, esta figura paternal no significa mucho. Y quizás haya gente que dirá, ¿cómo te atreves a hablar así? Bueno, vamos a hablar de la figura maternal. ¿Qué significa en Puerto Rico la figura maternal? La figura maternal significa todo. La madre da su vida por sus hijos, la madre pasa vicisitudes por sus hijos, una madre ama de verdad, y etcétera, etcétera. Cuando usted viene a ver el Día de las Madres, que se celebra el Día de las Madres, que bien merecido lo tienen, y aunque bien merecido lo tiene, no justifica todo lo que han hecho. Simplemente las reconocemos en ese día. Y como muchos dicen, Día de las Madres son todos los días, no es una vez al año. ¿Ok? El Día de las Madres usted va a ver que se desborda. Los regalos, las flores,
La sacan a comer en restaurantes caros. Le compran ropa cara, le compran todo lo que quiere, le compran una silla, le compran mecedora, le compran hamaca, todo a mamá, lo que sea. Se va a celebrar el Día de los Padres, aquí tiene calzoncillos y media, papá. Ay, qué lindo. Y no lo digo porque, no, tú estás menospreciando. No, es que en la cultura que nosotros vivimos, a la madre se elogia, se pone en alto, y al papá se pone como signo de interrogación. Y eso, al papá se pone como signo de interrogación. Cuando Dios crea a los hombres, a Adán, Dios crea a Adán y lo pone por cabeza de la creación. ¿Por qué lo pone como cabeza de la creación? Porque Dios, cuando hace al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Más adelante te dice, a imagen de Dios lo creó. Y le dice al hombre, enseñoréate y gobierna. ¿Por qué? Porque Adán era una réplica en la parte carnal de lo que era Dios. Y usted va a decir, pero ya pusiste a Dios como Adán como Dios. No, él es una sombra. Y la Biblia lo dice, una sombra de lo que había de venir. A Jesús se le llama el segundo Adán o el postrer Adán. Era necesario que fuera así. La figura paternal es la primera que se crea por causa de que Dios es Padre. Nosotros, aquí en Puerto Rico, pues la cosa ha cambiado. Y la figura paternal no tiene el valor que tenía en el Antiguo Testamento, como Abraham, Isaac, Jacob. ¿Qué pasa? Se destruye, más adelante, cuando usted sigue leyendo lo que es Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Reyes, Crónicas, todo lo demás, se destruye lo que es la figura paternal, en el sentido de que el padre y los hijos empezaron a tener rencillas. ¿Por qué empezaron a tener rencillas? Porque hubo un dicho en el pueblo hebreo, y este dicho hasta el día de hoy aún los cristianos lo dicen, y está en Éxodo 20, cuando la persona lee los 10 mandamientos y los lee de forma errónea, fuera de contexto. Vamos a ir un momentito ahí a Éxodo capítulo 20. Aquí le llaman trifulca cuando se enredan dos a pelear y no se llevan y tienen problemas y no se pueden ver ni en pintura, etcétera, etcétera. Dios, cuando le da los 10 mandamientos a Moisés, en uno de los mandamientos, Dios dice una correlación de cómo Dios visita al hombre. Entonces, la gente brincaron a conclusiones y hicieron algo que hasta el día de hoy nos persigue. ¿Y a quién se le echa la culpa por esto? A papá, al padre. Porque la madre es la que salva, la madre es la que da vida, la madre lo da todo por los hijos. Ella no tiene culpa. Mire esto. Dice Éxodo capítulo 20, estamos hablando de los mandamientos. Dice el 5, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando dice padres está en plural, papá y mamá. Papá y mamá. Entonces, se suscitó en el pueblo de Israel
por sus pecados, por sus transgresiones, por cosas malas que habían hecho, porque si tú siembras mal, tú cosechas mal. Se suscitó de que cuando pasaba algo malo en la familia, era porque los padres pecaron. Escuché esto, porque los padres pecaron. O sea, papá y mamá. Entonces, como los padres pecaron, pues le iba a caer un castigo a los hijos. Los hijos no habían pecado, pero le va a caer el castigo a los hijos. ¿Por qué? Porque entonces transgiversaron el mandamiento. Porque Dios visita la maldad de los padres y de los hijos y de la tercera generación y la cuarta generación. El versículo te está diciendo claramente, en el ser humano hay maldad y Dios no va a pasar por alto la maldad que tú practicas y se la enseñas a tus hijos. Y los hijos la agarran y se la enseñan a sus hijos. Dios no lo va a pasar por alto. Pero dijeron, y hasta el día de hoy hay gente en las iglesias que dicen, esos son maldiciones generacionales. Cuando usted va al libro de Jeremías, Dios habla a través de Jeremías y dice, ya no se va a decir, porque había un dicho que decían, los papás se comen las uvas y como son agrias, porque es pecado, es maldad, es transgresión, los hijos le dan de entera, como si fueran uvas amargas. O sea, los papás se comen las uvas y los hijos tienen el resultado. Dios le dice al profeta, dile a Israel que ya no va a ser más así. Si alguien pecare en contra mía, ese pagará por el pecado, no sus hijos. Eso está claro en Jeremías. Cuando pasamos a Jesús, Jesús está con los discípulos, ve a un muchacho que está paralítico y le dice a los discípulos, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Jesús trae a colación esto porque todavía, aún Dios hablando en Jeremías que no era así, en Éxodo que no es así, todavía la gente seguía con eso. Todavía yo entro a iglesias y yo escucho iglesias hablando de maldiciones generacionales. Y aquí hago un paréntesis. Si yo soy salvo y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, yo quiero que usted entienda esto, cuando Jesús muere, Jesús rompe con todas las maldiciones. Y usted va a decir, rompió con las generaciones, las generacionales. Mi hermano, escucha lo que voy a decir. Rompió con las maldiciones que Dios Padre le puso a los hombres. No te estoy hablando de maldiciones de los hombres que son sin valor. Te estoy hablando de que cuando Adán peca, Dios Padre dice, con el sudor de tu frente trabajarás. A la mujer le dijo, te multiplicaré los dolores de tu parto. A la tierra le dijo, espinos y cardos darás. Al hombre le dijo, y cuando siembres en ella, no te va a dar más tu fuerza. Y le había dicho con anticipación, si comes te mueres. Y Jesucristo en la cruz del Calvario vino a deshacer todas las maldiciones que el hombre se ganó por desobediencia. Y hay un versículo que dijo, y Jesús vino a deshacer todas las obras del diablo. En Cristo no hay maldición, ninguna. No hay ni palomayombe que te haga un trabajo y fastidie tu vida, ni santero, ni babalao, ni el que lea los caracoles, ni el que bregue con el cuarzo, ni el que tire las barajas. Nadie de eso puede imponer sobre tu vida maldición, porque Jesús pagó el precio y nos libró y nos santificación, nos dio santificación y nos llevó a su presencia. Jesús le dice a los discípulos, ¿quién peca? ¿Este hombre o su papá? Y los discípulos rápido dijeron,
Bueno, tuvo que haber pecado los papás porque él nació así. Y Jesús dijo, ninguno de los dos. Esto es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y yo voy a iglesias donde mucha gente dice, pasa al frente porque tenemos que orar por las maldiciones generacionales. Y la gente dice, pero ¿y él no es salvo? Sí, pero lo que pasa es, ¿tú sabes lo que pasa con las personas? Escucha, gente que son salvas y todavía tienen inclinación al alcohol. Y la iglesia dice, porque es que el papá bebía y el abuelo bebía. Gente que son salvas y todavía tienen inclinación a lo que es el adulterio, la fornicación, juegos de azar o lo que sea. No, porque lo que pasa es que el papá era un adúltero, el abuelo era un adúltero. Eso son maldiciones generacionales. Mi hermano, no son maldiciones generacionales. Es maldad enseñada. Porque si yo estoy en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si yo me salvo y me dicen, tú tienes maldiciones generacionales sobre tu vida, tú me estás diciendo que la sangre de Cristo no tiene todo el poder. Tú me estás diciendo de que el sacrificio de Jesucristo no es válido hasta que tú puedas mencionar cada uno de tus pecados o cada una de tus fallas. Usted va a decir, evangelista, ¿y por qué usted está hablando de todo esto? Porque cuando vino todo esto, hablé de que dijeron, no, eso son maldiciones generacionales, no, eso es por culpa del papá, eso es por culpa de la mamá. Caía la responsabilidad encima del padre. Tú fallaste, según los hombres, tú fallaste. Y le estás tirando eso a tus hijos. Porque el hombre es cabeza. Entonces se le empezó a quitar la credibilidad de autoría del papá. Y se empezó a pasar a la ternura y a ese amor de yo doy mi vida por mis hijos. Entonces los hijos y los padres se empezaron a dividir. Habían problemas graves. Entonces en Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, usted va a ver que Dios profetiza y después de Malaquías hubieron 400 años de silencio profético. O sea, no hubo un profeta menor o hubo un profeta mayor que escribiera en profecías hasta que Jesús nace. 400 años de silencio. Yo quiero leer el último verso de Malaquías, lo último que Dios habló en Malaquías. Mira lo que dice Malaquías 4:6. Dice, bueno, vamos a leer el 5. Dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará, o sea, ese Elías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dice Dios, yo voy a enviar un profeta con el espíritu de Elías. Y ese profeta va a ser que el corazón de los padres, y padre significa source, fuente, vuelva a los hijos y el padre pueda dar de él hacia los hijos. Como dijimos, oficio, conocimiento, entendimiento, herencia, etcétera, etcétera. Y el corazón de los hijos vuelva al padre, porque entonces el hijo va a decir, voy a recibir lo que tú me das. Y cuando tenga necesidad de algo, voy a ir hacia ti. ¿Por qué está hablando esto Dios? Porque había problemas entre los hijos y los padres. Y la relación que Dios puso desde el principio no era así.
Y esto fue lo último que Dios habló. Ahora yo quiero que vayamos a Mateo 3:17, varias páginas para adelante. Jesús va a ser bautizado por Juan el Bautista. Jesús va al Jordán, Juan el Bautista está bautizando en el Jordán. Jesús le dice a Juan, bautízame. Y Juan, ahí es que sabe que él es el Cordero de Dios. Y Juan tembló y dijo, yo soy el que te tengo que bautizar. Yo quisiera que tú me bautizaras a mí. Y él dice, no, conviene que sea así. Yo voy a decir algo. Si yo fuera Juan y yo veo al Cristo, al Hijo de Dios encarnado, yo quiero que Él me bautice. Y Jesús le dijo, yo no te voy a bautizar a ti. Tú me vas a bautizar a mí, porque conviene de que esto sea así. Ahora, leímos en Malaquías que ese Elías, que más adelante Jesús dice, el Elías que ustedes estaban esperando es Juan el Bautista. Ese es el que iba a volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Tú no puedes hacer ese trabajo si no hay un ejemplo. Cuando Juan bautiza a Jesús, el Padre habla. Esto a mí me llena de mucho gozo. En Malaquías terminó de hablar, 400 años de silencio, y cuando vuelve a hablar otra vez, sigue en continuación de lo que dijo en Malaquías. Mira lo que dice Mateo 3:17. Cuando Jesús es bautizado, vamos a leer el 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Padre testifica de su Hijo. Cuando usted mira, es el modelo original a seguir. ¿Y por causa de quién se manifiesta el modelo? Por causa del Elías que había de venir, que es Juan el Bautista. Te va a decir, evangelista, ¿y por qué te está explicando todo eso? Porque el modelo del cielo, tu identidad proviene del Padre, no de ningún otro lugar. Tu identidad proviene del Padre. La identidad de Jesús provenía de su Padre. ¿Se acuerdan que le dije que en hebreo Padre significa source? El Hijo va a agarrar del Padre todo, absolutamente todo lo que necesita. Jesús, cuando empieza a hablar más adelante, empieza a decir, si lo tengo, empieza a decir, yo no hablo mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Jesús está describiendo la relación paternal que Él tiene para que nosotros podamos tener esa misma relación con el Padre. Vamos a buscar Mateo 5:45. Cuando yo hablo de estos temas, hay muchas personas que me dicen, qué bonita disertación. Y yo les digo a las personas, esto no es disertación. Hay otros que me dicen, oye, tu filosofía suena bien. Esto no es filosofía. Esto es tangible. Jesús vino a ser el modelo a seguir. Y hay una frase que Jesús utiliza, voy a leer uno de los versículos, que es una frase que cuando la gente lee, la gente como que traga gordo y dice, no sé lo que quiere decir, está lindo, pero no sé lo que quiere decir.
Y está en Mateo 5, el 45 dice, y esto está hablando de amar a los enemigos. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y aquí es que viene. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mire la vara que Dios nos pone. Sé como vuestro Padre celestial. Cuando la gente lee el versículo, se queda solamente en el plano carnal, diciendo, ¿y cómo yo puedo hacer estas cosas para ser como Él? Escuche bien. Mire cómo piensa la gente. A mí me toca hacer como Él. ¿Qué yo tengo que hacer? Tengo que ayunar, tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que arrodillarme, tengo que alabar, tengo que congregarme. Y muchas personas me han dicho, yo hago todas estas cosas. ¿Qué me falta por hacer para ser perfecto como mi Padre que está en el cielo? Y yo le digo a las personas, es que lo estás mirando del punto de vista carnal. Los padres carnales te dicen a ti, si tú me recoges el cuarto, estás bien conmigo. So, tú vienes y recoges el cuarto. Y sale y le dice a los papás, recogí el cuarto. Ellos vienen y se asoman, miran. Y dicen, está bien, lo hiciste bien. Muy bien. Si tú me recortas el patio o el césped, estás trabajando conmigo y me pones contento. Si me lavas el carro, me agrada y estás contento. Y nosotros, escuche, ay Señor, nosotros nos acostumbramos a que haciendo cosas agrademos a nuestros padres. Si hacemos cosas, agradamos a nuestros padres y nuestros padres están presentes. Terminaste de lavar el carro, mira, te voy a dar unos chavitos, o vente que vamos a comprarnos un helado. Y cada vez que hacemos algo, la recompensa es estar con nuestros papás. Pero si hacemos algo que no es del agrado del papá, papá se molesta, se va y te dejó solo. Esa es la definición que nosotros tenemos de padre. Cuando nosotros venimos al Evangelio, nosotros decimos, ok, ¿qué yo tengo que hacer para que Dios esté presente en mi vida? Si yo alabo a Dios, Él se manifiesta. Y hacemos una correlación. Yo lavo el carro y papá se manifiesta. Se pone contento. Yo alabo a Dios y Él se manifiesta. ¿Ok? Yo me congrego en la iglesia y papá se pone contento. Dejo de ir a la iglesia, se me explotó la goma de un carro. Esto es porque soy desobediente. Y nosotros hacemos una correlación poniendo como base papá terrenal comparándolo con Dios. Y la Biblia dice al revés. La Biblia dice, porque Dios nos amó primero. Yo no tuve que hacer nada para que Él me amara. Cuando leemos el versículo, que estamos en el 48, Mateo 5:48, dice, sed pues vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Jesús te está diciendo, la única forma que tú vas a ser perfecto es que Él sea tu Padre y tú agarres del source, de la fuente, todo lo que Él es. Mira lo que dice, ama a tu enemigo. ¿Por qué? Porque el Padre los ama a todos. El Padre hace que llueva sobre buenos y malos y que salga el sol sobre justos y injustos. Cuando tú tomes de Él, tú vas a poder hacer como Él es. Por eso fue que Jesús dijo, sed imitadores de mí como yo soy del Padre. Todo lo que es Jesús, el Padre es. Escucha lo que voy a decir. Se supone que todo lo que nosotros seamos, sea como el Padre es. Porque tomamos de Él. Y aquí es que tengo que romper el conocimiento de lo que es Padre. Quítame el conocimiento de lo que es Padre carnal y ponme en tu vida lo que es el conocimiento de Padre espiritual. Jesús, cuando Jesús fue a nacer, el Padre envió un ángel y le dijo a María, se va a llamar Jesús. ¿Quién le puso nombre a Jesús? El Padre. Y le van a decir Emmanuel, y es el Santísimo de Dios, etcétera, etcétera. Cuando Jesús es bautizado, el Padre habla. Este es mi Hijo amado. El Padre habló 3 veces. El Padre habló en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando se le fueron a presentar los griegos, que Jesús dijo, el que no come de mi carne, no bebe de mi sangre, no tendrá vida. Dice, y se oyó un estruendo. Hubieron personas que lo oyeron como un trueno y hubieron otras personas que oyeron la voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado. 3 veces. Confirmando de que Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Y al hacer la voluntad del Padre, la identidad de Jesús es exactamente el deseo del Padre. Y usted va a decir, bueno, Elías, eso está formidable. El problema es que yo tengo situaciones con mi papá carnal. I got issues. Tú no lo conociste, no me lo puedo borrar de encima. Yo quiero que tú entiendas de que todos los padres carnales son una copia no fidedigna del original, que es fidedigno, el Padre Celestial. El pecado transgiversó a todos los hombres, pero Dios no es transgiversado por el pecado. Ese es el original. Entonces, el Padre es el que da. Escucha, el Padre da vida. El Padre es que pone vida. Hay hombres que dicen, esta mujer solo lo que me ha dado es nenas y no me ha dado un hombre. Y lo dicen fuera de contexto y fuera de conocimiento. Se molestan y la mujer llora y dice, yo quiero darle varones, pero no le puedo dar varones, yo no sé qué pasa. La realidad del caso es que el que da el sexo al bebé que nace es el hombre, no es la mujer. Escucha, el Padre es que da la identidad en todo. Y usted va a decir, eso es injusto, yo no me quiero parecer a mi papá, eso es injusto, yo no soy como él.
escucha, cuando Dios crea a Adán que no hay pecado, Dios deposita en Adán la autoridad para multiplicarse. Para que Adán funcionara, así como el Padre funciona con el Hijo, así Adán funcionara con sus descendientes. El modelo original no es el modelo que tú vives. Esas no son las intenciones de Dios. Cuando entró el pecado se transversó todo. Ahora, hay gente que dice, ¿y qué yo hago con esto? Porque mi papá no me dejó ni un lápiz de herencia, no me dejó ni una peseta. Y lo que me dejó fue problemas, y lo que me dejó fue un carácter, y lo que me dejó fue esto, aquello y lo otro. Entiendo. Yo entiendo porque vivo en este mundo. Y hay gente que dice, yo soy una causa perdida entonces porque mi papá no me funcionó como fuente, ni me funcionó como un source para mí. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador, y nosotros sabemos que necesitamos un Salvador, porque somos pecadores, porque no hay forma de que nosotros podamos hacer cosas buenas, estamos perdidos. Cuando tú te das cuenta, cuando tú llegas a ese punto donde ya tú no puedes avanzar más porque sabes que si alguien no te salva, tú vas a perecer. Cuando llega ese punto y tú aceptas a Cristo como tu Salvador, que Él te redime, te salva, te sana, te limpia de todo pecado, te da la naturaleza espiritual. Tú naces de nuevo y tú eres ciudadano del cielo. Tú tienes identidad del cielo. Tienes la identidad del cielo porque Dios se convierte en tu Padre. A todas las personas que su padre es un cero a la izquierda, a todas las personas que su padre fue un mujeriego que brincó de aquí para allá, que era un borrachón, que era un irrespetuoso, que no servía para nada, aún a los que tienen que dicen, mi papá sí servía, mi papá era espectacular, mi papá era decente, a todos yo les digo, cuando tú te salvas, tú regresas a tu padre original. Y tu padre original se convierte en el source de donde tú sacas todo. Y usted va a decir, ay, eso está bien lindo, eso está bien lindo. ¿Y qué yo hago con eso? Escucha. Tienes que transformar tu mente en conocimiento para poder funcionar en esto. Hay un salmo que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso, Jehová te recogerá. Escucha. Dice, aunque el source, tu fuente te deje, y tu madre, la que te amamantó, la que te dio cariño, la que te dio y que se supone que diera la vida por ti, huyó y se fue, Jehová, tu Padre, te va a recoger. Y Él va a ser tu source, tu fuente. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1. Y vuelvo y digo, como dije en la clase anterior, esto es un discipulado. Van a haber cosas que yo voy a decir que te van a impactar. Pero el propósito es no tan solamente que te impacte, sino que también puedas conocer y entender y ser transformado hacia lo que Dios quiere en tu vida. Hacia lo que Dios quiere, hacia la identidad que Dios te quiere dar. En Juan 17, que estuvimos hablando de eso hace un tiempo atrás, no muy largo, dice que Jesús le dice al Padre, guárdalos en tu verdad. Tu palabra es tu verdad. Y después dice que ellos
hablando de nosotros, a los apóstoles y todo, y nosotros, porque hay una parte que dice, no te pido solamente por los que me has dado, sino por los que van a venir. Y ahí estamos nosotros. Que ellos sean uno conmigo, dice Jesús, uno conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy uno contigo y todo lo que yo tengo es tuyo. Si ellos son uno conmigo, ellos van a tener todo lo que tú eres. Wow. ¿Qué te quiere dar Jesús? ¿Y qué te quiere dar Dios? La identidad del Padre. Ay, Señor amado. La identidad del Padre. Que tú no tengas que meterte al internet a buscar que me gusta cómo canta Marc Anthony, que me gusta cómo canta cualquier cantante. Que me gusta cómo viste fulana de tal, que me gusta lo que hace. No tienes que buscar eso. Tu realidad y tu identidad está dentro de Dios. Y cuando tú miras a Dios, Dios no hace genéricos. Por lo tanto, cada uno de sus hijos es único y especial. Cada uno de sus hijos tiene unas capacidades, dones, llamamientos, y todos estos en combinaciones diferentes. Que cuando cada uno se para delante de Dios, es como su Padre Celestial, pero como el Padre Celestial no puede ser definido por una sola cosa, cada uno de sus hijos tiene un fragmento de lo que es. Y tú puedes ver a Dios manifestado en sus hijos. Yo quiero que usted lea conmigo Colosenses capítulo 1, verso 15, donde habla acerca de Jesús y cómo Él se manifiesta y es. Yo quiero que usted lo vea para que usted pueda empezar a ver cómo su hermano mayor, Jesús, te da el ejemplo para que tú entiendas cuál es tu identidad. Mira lo que dice Colosenses 1, verso 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Dónde fueron creadas? En Él. ¿Quién las creó y quién se las dio? El Padre. Dice: las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Hay algo que Jesús dijo, y a la gente se le hace difícil poder hacerlo de ellos y poder utilizarlo o verbalizarlo. Jesús dijo en Mateo 25: porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque fui forastero y me alojaste, porque estuve enfermo y me visitaste. Y ellos le dirán: ¿cuándo nosotros te vimos con hambre, con sed, como forastero o enfermo? Y Jesús dice:
por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Escucha lo que voy a decir. Si Jesús está en el Padre y todo lo que es de Jesús es del Padre, cuando la mujer fue a romper el alabastro de perfume a sus pies y con sus lágrimas lo enjugaba y con su cabello le limpiaba los pies, ¿a quién ella estaba ungiendo de los pies? La gente va a decir, a Jesús. Ajá. Y el Padre lo deja fuera. Jesús está diciendo en Mateo 25, todo aquel que tú le sirvas es como me sirvieras a mí. Es Jesús. Es Jesús. Me he encontrado con muchos cristianos que son muy buenos sirviendo. Tú le pidas ayuda, ellos te ayudan. A ellos les gusta dar lo que sea. Si tienen que dar agua, dan agua. Si tienen que dar dinero, dan dinero. Si tienen que dar tiempo, dan tiempo. Si tienen que dar fuerza, dan fuerza. Dan. Pero cuando llega el momento en que tú les vas a servir, ellos no quieren que les sirvan. Porque lo único que le enseñaron fue a dar. Yo le digo a las personas, si tú no recibes, tú no me dejas a mí a servirle a Jesús. Identidad en Cristo es que nosotros somos como Él es. Yo no estoy diciendo, adórenme, eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo, ahora nosotros somos una deidad que nos tienes que adorar, y no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nosotros representamos a Jesús aquí en la tierra. Por lo tanto, como Jesús está en el cielo y dejó a la iglesia, seguimos el versículo, Él es la cabeza de la iglesia, la iglesia es el cuerpo, como dejó el cuerpo aquí, la gente lo que ven es el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, para la gente, el cuerpo de Jesús es Jesús. ¿Cuál es tu identidad? ¿La del cielo o la de la tierra? Yo decidí, déjame ver, hace más de 18 años, de que mi identidad proviene del Padre. Escucha lo que voy a decir. Mi papá carnal es pastor de una iglesia. Mi mamá carnal es la pastora de la iglesia. Mi abuelo por parte de madre fue un pastor retirado, ya está en la presencia de Dios. Y cuando yo me topo con la realidad de Dios, el Espíritu Santo entra al cuarto y me dice, te voy a hablar acerca del Padre. Me dijo del original. Y me muestra lo que es el Padre Celestial. Cómo Él es. Cómo se manifiesta. Cómo nos ama. Cómo se emociona cuando nosotros hablamos con Él. Yo quedé humanamente trastornado. En el sentido de que no podía esto que me estaba mostrando el Espíritu Santo, que va conforme a la Biblia, no cabía en mi mente. En mi espíritu sí. Y me dijo, mira lo que me dijo. Me dijo, tu papá carnal no es el original. Él es una copia. El original es Dios. Desde ese día yo le dije, yo quiero que tú seas mi source, mi fuente. Yo quiero mirar con tus ojos. Yo no quiero tomar decisiones, yo quiero hacer lo que tú quieres. Yo no quiero planificar. Yo no quiero traerte estrategias nuevas. Yo no quiero eso.
Yo quiero que tú seas mi source, mi fuente en todo. Así como Jesús no hace su voluntad, sino la del Padre. Lo más tremendo de todo esto es que nosotros estamos en Jesús y Jesús nos enseña a ser como el Padre. Tú vas a encontrarte con dos identidades: la identidad espiritual y la identidad carnal. La manifestación carnal, tú te pareces en el físico a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu abuelo, a algún pariente, a alguien te parece. Y quizás tienes unas inclinaciones de música porque en tu familia hay gente que tocan instrumentos o cantan o lo que sea, o tienes una inclinación a carpintería, a construcción, a otras cosas, porque hay gente en tu familia que tiene eso y eso es algo que se hereda en la carne. Cuando tú tienes la identidad del cielo, todo cambia. La forma en que se ven las cosas, la forma en que operan las cosas cambian. La cosa en que se manifiestan, se forman, son. Tú empiezas a mirar las cosas como el original. Quizás alguien diga, dame un ejemplo. Te lo voy a dar. Cuando el ser humano dice y enseña a los hijos a amar, hay personas que son bien vocales hablando acerca del amor. Le dicen a los hijos, te amo, te amo, te amo. Y lo dicen con todo el corazón. Quizás en su crianza pues hubieron unas discrepancias, hubieron unas cosas, y ellos te dicen te amo, pero te pueden fallar. Hay otras personas que cuando se criaron no les enseñaron a decir te amo, pero lo demuestran. Lo demuestran con actos, con presencia, con regalos, con ayuda, con esfuerzo, con muchas cosas. La mayor parte de las personas dicen, ¿verdad?, los estudiosos y psicólogos y sociólogos, de que el amor se habla y se muestra. Cuando tú vas a 1 Corintios 13, que te habla acerca del amor, 1 Corintios 13 te lo expande aún más grande todavía. Te lo expande. Y cuando tú empiezas a tomar de Dios Padre, o sea, de Jesús, porque Jesús está en el Padre, si nosotros tomamos de Jesús como si tomáramos del Padre, lea Juan 17, cuando usted toma del Padre, usted empieza a amar con un amor que no es de esta tierra. Un amor que es sincero, puro, entregado. Es un amor que es con propósito. Es un amor que es visionario. ¿Por qué? Porque yo he sabido estar en un lugar, se me para de frente una persona que yo nunca he visto en mi vida y la amo con todo mi ser. Y cuando la estoy amando con todo mi ser, yo le digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Y Dios me dice, así yo amo a esa persona. Escucha. Cuando tú tomas del Padre, tú sientes el corazón del Padre. ¿Y cómo es posible sentir el corazón del Padre? Porque dijo Jesús, les voy a enviar el otro consolador. Y el otro consolador, que es el Espíritu Santo, tomará del corazón del Padre y se los hará saber a ustedes. Una cosa es el corazón de los hombres y su amor, y otra cosa es el corazón de Dios y su amor. Por lo tanto, cuando yo me paro frente a alguien que en su
casa le enseñaron solamente a decir te amo, y quizás expresándolo se le hace difícil, a mí se me va la vida porque quiero que conozca ese amor excesivo y precioso de Dios. Cuando yo voy a donde otra persona que dice, el amor no se dice, se ejecuta, y tú lo ves por prueba, yo digo, mano, si conocieras el don de Dios y el amor de Dios, Dios constantemente desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento dice al hombre, te amo. Jesús le dijo a los discípulos, el Padre os ama. Ese versículo a mí me agarra el corazón y me lo derrite. Jesús le dijo, el Padre os ama. Ellos tenían que escucharlo. Y yo cuando estoy delante de la presencia de Dios, le digo, tú me amas. Y le digo, me lo dijiste ayer, pero es que quiero escucharlo. Cuando el Padre, eso es lo que voy a decir, cuando el Padre te dice, te amo, esa palabra lo llena todo. Se te llena el alma, se te llena el espíritu y se te llena la carne. Y provoca en ti unas cosas celestiales. Cuando hablamos con los hombres, nosotros los hombres somos bien superficiales. Estoy hablando de hombres y mujeres, es la raza. Somos bien superficiales. Pero yo he conocido personas que conocen lo que yo estoy hablando, porque Dios se lo ha revelado. Y cuando me dicen, te amo, les sale del corazón. Y yo conozco, o conocí a uno que mora con el Señor, que cuando me decía te amo, la primera vez que me lo dijo, yo dije, ¿qué está pasando aquí? Porque me lo dijo salió de 3 lugares diferentes. Su espíritu, su alma y su cuerpo. Escucha, el Padre nos amó tanto que envió a su Hijo para que muriera por nosotros. El Padre nos amó tanto que envió al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros en la tierra hasta que Él viniera. El Padre nos ama tanto que el Hijo nos viene a buscar y vamos a vivir eternamente con el Padre. Cada vez que Dios Padre o Jesús o el Espíritu Santo te dice el Padre te ama, te está amando en todas las dimensiones. En todas las dimensiones. Que la paz de Dios sea contigo y que la identidad del Santo sea formada en tu vida y que puedas conocer cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es el amor de Dios.